El aroma a café recién hecho subía por la cocina de la hacienda Santa Rita, mientras el día apenas ensayaba sus primeros rayos detrás de la Sierra Madre. El coronel Antonio Montes, de 52 años, con el cabello gris peinado hacia atrás con brillantina, se había despertado como siempre a las 5 de la mañana. Se vistió con sus pantalones de faena y la camisa blanca que olía a jabón de ceniza, y bajó para el ritual de todos los santos días desde que Alba se fue. 3 años de soledad que cargaba como quien lleva un rosario de plomo en el bolsillo. La casa grande de la hacienda, construida en 1912 por el abuelo de Antonio, tenía ese silencio denso de las mañanas de agosto. El suelo de madera crujía bajo las botas gastadas del coronel mientras cruzaba el pasillo hacia la terraza. Por la ventana se veía la niebla baja cubriendo los cafetales como un manto blanco, y a lo lejos la campana de la iglesia de San Juan del Valle comenzaba a tocar las 6. Antonio empujó la pesada puerta de madera y se encontró con algo inusual. Un sobre pardo, doblado por la mitad, estaba apoyado contra la mecedora donde Alba solía bordar en las tardes de verano. El papel estaba húmedo por el sereno de la noche, y no había nombre, no había sello, no había nada más que aquel rectángulo misterioso esperándolo como una sentencia. El corazón de Antonio dio un vuelco extraño. En 52 años de vida, 40 de ellos en aquella hacienda, conocía cada palmo de ese suelo, cada crujido de esa madera, cada secreto de esas paredes. Nadie subía a la terraza de la casa grande sin que él lo supiera. Nadie, con la mano temblorosa, y odiaba notar que su mano temblaba. Tomó el sobre y se sentó despacio en la mecedora. El café se enfriaba sobre la mesita de mimbre. Afuera, los primeros pájaros comenzaban su algarabía matutina. Antonio respiró hondo, rasgó el papel con cuidado y desdobló la hoja amarillenta que estaba dentro. La caligrafía era irregular, hecha a lápiz, con letras que subían y bajaban como si la mano que escribía luchara contra el propio peso de la verdad. Coronel Antonio, usted tiene una hija, se llama Elena. Nació el 15 de marzo de 1919. Tiene 28 años ahora. Perdóneme por haber guardado esto por tanto tiempo. Perdóneme por lo que hicimos. Alba me hizo jurar. Pero ahora que ella también se ha ido, no puedo seguir cargando este peso sola. La niña necesita de usted. Siempre lo necesitó. Que Dios nos perdone a todos. No había firma. Antonio leyó la carta una vez, 2, 3 veces seguidas, como si en cada lectura las palabras pudieran cambiar de sentido, reorganizarse en algo que tuviera alguna maldita lógica. Pero no. Las palabras seguían allí, tercas, imposibles, destrozando todo lo que él creía saber sobre su vida. Una hija. Alba. 1919. Los números bailaban en su cabeza. En 1919, él tenía 24 años y acababa de regresar de la capital, donde estudió Derecho por insistencia de su padre. Alba tenía 22. Era hija del juez Rodríguez. Vivía en la casa grande de la calle de la iglesia. Ni siquiera estaban comprometidos todavía. Apenas se hablaban, en realidad, salvo en los bailes de la sociedad y en las misas de domingo, siempre bajo la mirada vigilante de las familias. ¿Cómo podría Alba haber tenido una hija en aquel año? Y más importante, ¿por qué demonios él nunca lo supo? Si te está gustando esta historia de misterios ocultos, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna revelación. ¿De qué ciudad nos estás viendo? Déjalo en los comentarios. El sol ya estaba alto cuando José, el capataz de la hacienda, llamó a la puerta de la cocina trayendo el informe del ordeño. Encontró al patrón todavía sentado en la terraza, sosteniendo aquella carta como quien sostiene a un hijo muerto. «Coronel», llamó José, quitándose el sombrero de cuero de la cabeza. «¿Se siente bien, patrón?» Antonio levantó la mirada. José trabajaba allí desde niño. Conocía al coronel hacía 30 años.
y jamás lo había visto con aquella expresión, una mezcla de pavor, rabia y algo que rozaba la desesperación. «José», la voz salió ronca, «necesito que hagas algo por mí. Lo que mande, coronel. Quiero que averigües quién dejó este sobre aquí. Pregunta a los peones, a los arrieros, a cualquier alma que haya pasado por ese portón anoche. Alguien vio algo. Alguien siempre ve». José tomó el sobre vacío, lo examinó como si fuera posible extraer alguna verdad de aquel papel húmedo, y asintió despacio. «Cuente con eso, coronel. Antes de que acabe el día, lo averiguo». Pero no fue necesario esperar hasta el final del día. Eran las 4 de la tarde cuando Antonio estaba en el despacho, rodeado de papeles de la hacienda que miraba sin ver, con la cabeza lejos, perdida en 1919, intentando rescatar cada memoria de aquel año maldito. Fue cuando oyó el chirrido del portón de hierro allá abajo. Se levantó, caminó hasta la ventana, apartó la cortina de encaje que Alba había hecho con sus propias manos, y entonces la vio. Una mujer bajaba de la carreta de don Tomás, el vendedor de quesos que hacía la ruta entre San Juan y Aguas Claras. Era delgada, usaba un vestido gris simple, descolorido, remendado en los puños. Un chal oscuro le cubría los hombros. Traía un bulto de tela atado con cordel en la mano izquierda. Pero fue su rostro lo que le arrancó el aire de los pulmones a Antonio. Aquellos ojos, castaños, almendrados, con ese brillo verdoso cuando la luz golpeaba de lado, exactamente como los ojos de Alba. La misma curva de la barbilla, la misma manera de inclinar la cabeza hacia un lado cuando miraba algo, como si hubieran arrancado un pedazo de Alba de 20 y tantos años atrás y la hubieran puesto allí, viva, imposible, parada en medio del patio de su hacienda. Antonio bajó la escalera de madera, como un hombre que camina en un sueño. Sus pasos resonaban en el silencio pesado de la tarde. Cuando abrió la puerta principal, ella ya estaba allí, a 3 metros de distancia, mirándolo con la misma expresión de quien enfrenta al pelotón de fusilamiento. Miedo y coraje mezclados en partes iguales. «Buenas tardes», dijo ella, y hasta la voz tenía esa musicalidad que tenía Alba. «¿El señor es el coronel Antonio Montes?» «Soy yo». El silencio que siguió fue denso como la melaza. «Mi nombre es Elena», continuó ella con la voz temblando en los bordes. «Elena Rodríguez. Rodríguez, el apellido de Alba». Yo recibí una carta hoy temprano», tartamudeó Antonio, y se odió por tartamudear. «Diciendo que...». «Yo también recibí una carta», interrumpió Elena, y entonces sacó de dentro del chal un sobre amarillento, viejo, que parecía haber sido doblado y desdoblado 1000 veces a lo largo de los años. «Esta de aquí, la recibí cuando tenía 15 años. Fue mi madre adoptiva quien me la dio, en su lecho de muerte». Ella extendió el sobre. Antonio lo tomó con dedos que no parecían pertenecer a su propio cuerpo. Lo abrió despacio. Dentro había una hoja de papel timbrado, el sello de la familia Rodríguez, que él reconocería en cualquier lugar. Y la caligrafía, Dios del cielo, la caligrafía era de Alba. «Para quien cuide de mi hija Elena. Escribo esta carta en septiembre de 1919, 6 meses después del nacimiento de la niña. La entregué al cuidado de Josefa y Manuel Silva, colonos de confianza que aceptaron criarla como hija. Les pagué bien, les pagué el silencio también. Nadie puede saberlo. Papá me mataría. Mamá moriría de vergüenza. La sociedad nos destruiría. No puedo contárselo ni siquiera a Antonio, el hombre al que llegué a amar de verdad años después. Él nunca sabría entender. Nadie entendería. Si estás leyendo esto, es porque Josefa partió y la niña necesita saber la verdad. Dile que su madre la amó. Dile que no hubo un solo día en que no pensara en ella. Dile que si pudiera volver atrás, habría enfrentado al mundo entero para quedarme con ella. Perdóname, Elena. Perdona a tu madre cobarde. Alba Rodríguez, 20 de septiembre de 1919.
Las piernas de Antonio flaquearon. Se apoyó en el marco de la puerta. El mundo giraba, giraba, giraba. Alba, su Alba. Había tenido una hija. Había escondido una hija. Había regalado a la hija. Y nunca, en 15 años de matrimonio, nunca dijo una sola palabra. Yo no lo sabía, susurró él, casi sin voz. Juro por Dios que no lo sabía. Lo sé, dijo Elena, y había lágrimas en las comisuras de aquellos ojos que eran tan parecidos a los de Alba que dolía mirarlos. Su carta dice eso, que usted nunca lo supo. Pero, ¿quién es tu padre, entonces? La pregunta salió antes de que Antonio pudiera pensar si realmente quería saber la respuesta. El rostro de Elena se cerró. Apretó el chal contra su cuerpo como si sintiera frío, aunque el día estaba caliente. No sé su nombre, dijo en voz baja. Mi madre adoptiva, doña Josefa, me dijo que fue alguien importante, alguien que mi madre biológica conoció en una fiesta en la capital, antes de volver a San Juan. Dijo que hubo violencia, que mi madre no tuvo elección. La palabra violencia cayó como una piedra en un pozo profundo. Antonio sintió la rabia subir por la garganta como bilis. Alba, su Alba delicada, de manos suaves y risa baja, violentada, y después forzada a esconder, a mentir, a regalar a su propia hija porque la sociedad hipócrita de San Juan del Valle no toleraría a una chica deshonrada, aunque la deshonra no hubiera sido elección suya. Entra, dijo él, apartándose de la puerta. Por favor, entra. Elena dudó. Miró hacia la casa grande, hacia aquel caserón de 2 pisos que debía parecer un palacio para una chica criada en las colonias. Entonces, respirando hondo como quien se prepara para sumergirse en aguas profundas, subió los 3 escalones y entró. La sala de visitas olía a cera de abejas y lavanda. Los muebles eran oscuros, pesados, del tipo que pasa de generación en generación. En el aparador, fotografías enmarcadas. Antonio y Alba el día de la boda, en 1932. Alba con un vestido claro en el jardín. La pareja frente a la iglesia matriz. Elena se detuvo ante las fotografías como si hubiera recibido un golpe. «Es ella», murmuró. «Dios mío, es ella de verdad. Siéntate», pidió Antonio, indicando el sofá. «Por favor». Ella se sentó en el borde, con la postura rígida de quien no está acostumbrada a sentarse en sofás forrados de terciopelo. Antonio sirvió 2 vasos de agua fresca de la jarra de barro. Se sentó en la butaca de enfrente. Y por primera vez en 3 años, desde que enterró a Alba en el cementerio del pueblo, sintió que ella estaba allí en la sala con ellos. Su presencia era casi táctil, casi audible, como si estuviera susurrando. «Perdóname, perdóname, perdóname. Cuéntame», dijo él, con la voz más firme ahora. «Cuéntame todo lo que sabes». Y Elena contó. Contó que creció en la casa de los Silva, en la colonia de la Hacienda Buena Esperanza, a 20 kilómetros de allí. Que Josefa y Manuel la criaron con amor, pero siempre con aquel secreto pesado flotando sobre la familia. Que a los 15 años, cuando Josefa enfermó de un mal del pulmón y se dio cuenta de que no pasaría el invierno, llamó a Elena, le entregó la carta amarillenta y dijo: «Necesitas saber de dónde vienes». Contó que descubrió, aquel día terrible de julio de 1934, que no era hija de sangre de los Silva, que su madre verdadera era Alba Rodríguez, hija del juez, casada con el coronel Montes, que su madre biológica vivía a solo 20 kilómetros de distancia, y Elena jamás lo había sabido. «Quise buscarla», dijo Elena, secándose una lágrima que corría por su rostro. «Juro que quise, pero papá Manuel me hizo prometer que no lo haría. Dijo que destruiría su vida, que la sociedad la masacraría, que tal vez usted no lo entendería. Entonces guardé la carta.
Guardé y sufrí en silencio. ¿Y cuando Alba murió?, preguntó Antonio, con la voz quebrada. Lo supe. Todos lo supieron. El entierro de la esposa del coronel Montes fue noticia en 3 ciudades. Yo fui al cementerio una semana después, de madrugada, para que nadie me viera. Llevé flores del campo. Me quedé allí, frente a su tumba, y dije todo lo que nunca pude decir, que la perdonaba, que la amaba, que entendía. El silencio que cayó sobre la sala era del tipo que duele en los oídos. Pero entonces, retomó Antonio, si decidiste nunca aparecer, ¿por qué estás aquí ahora? Elena abrió el bulto de tela que traía. De dentro sacó un sobre, no el viejo y amarillento, sino uno nuevo, blanco, con su caligrafía en el frente, porque recibí esto hace 3 días. Lo dejaron debajo de mi puerta de madrugada, igual que usted recibió la suya hoy. Antonio tomó la carta. La caligrafía era la misma de la carta que recibió por la mañana. Irregular, temblorosa, hecha a lápiz. Elena, es hora de reclamar tu lugar. Tu padre merece saber la verdad, y tú mereces saber quién destruyó realmente a tu familia. Ve a la hacienda Santa Rita. Muestra la carta de Alba. No tengas miedo. La verdad está en San Juan del Valle, escondida donde nadie se atreve a mirar, en la caja fuerte de la sacristía de la iglesia matriz. Pregúntale al padre Augusto sobre el registro de 1919. Él lo sabe todo, siempre lo supo. Antonio leyó y releyó aquellas palabras. Padre Augusto, el mismo sacerdote que los casó a él y a Alba, el mismo que le dio la extremaunción cuando el cáncer se la llevó, el mismo que por 40 años había sido confesor de las familias más importantes de San Juan del Valle. ¿Quién escribió esto?, preguntó Antonio, sintiendo la rabia crecer nuevamente. No lo sé, respondió Elena. Pero quien quiera que sea, sabe cosas que nadie más debería saber. Afuera, la campana de la iglesia comenzó a tocar las 6 de la tarde. El sonido resonaba por la sierra, triste y largo, como un aviso o una sentencia. Antonio se levantó, caminó hacia la ventana, miró al cielo que empezaba a ganar tonos de naranja y rosa. Padre Augusto, dijo más para sí mismo que para Elena, si él sabe algo y me lo ocultó por todos estos años. No terminó la frase, no hacía falta. Elena se levantó también, incierta, con las manos nerviosas sosteniendo el chal. Yo no vine aquí para causar problemas, coronel, dijo ella en voz baja. Vine porque pensé que usted tenía derecho a saber. Pero si quiere que me vaya, me voy. Sobreviví 28 años sin tener un padre. Puedo sobrevivir el resto de la vida también. Antonio se dio la vuelta. Miró a aquella chica delgada, de vestido simple, que tenía los ojos de la mujer que él amó por 15 años. Miró y vio todas las tardes de domingo que Elena pasó sola mientras él y Alba iban a misa. Vio todos los cumpleaños no celebrados. Vio todos los abrazos que nunca fueron dados. Tú no vas a ninguna parte, dijo él, con la voz firme, casi áspera. Te vas a quedar aquí. Esta es tu casa tanto como fue de Alba. Pero usted ni me conoce, ni sabe si estoy diciendo la verdad. Te miro y la veo a ella, dijo Antonio, y por primera vez en 3 años sintió lágrimas quemar sus ojos. Veo cada detalle de ella en ti. No necesito ninguna prueba más. Y aunque la necesitara, esta carta de aquí, levantó la carta amarillenta de Alba, es su caligrafía. Conozco cada curva de esas letras. Elena se cubrió el rostro con las manos y rompió a llorar con sollozos. Eran 28 años de dolor, rechazo, secretos y soledad saliendo de una sola vez. Antonio dio 2 pasos al frente. Dudó por un segundo y entonces la atrajo en un abrazo torpe pero sincero. Perdónala, susurró Elena contra su hombro. Por favor, perdónala, ella no tuvo opción. La perdono, dijo Antonio, y se dio cuenta, con sorpresa, de que era verdad. La perdono a ella, te perdono a ti y me perdono a mí mismo por no haberme dado cuenta. Pero hay alguien a quien no voy a perdonar fácilmente. ¿A quién? A quien sea que le haya hecho esto a ella.
a quien sea que la haya forzado a elegir entre su hija y su vida en sociedad, y al cura que guardó este secreto como si fuera suyo para guardar. Antonio soltó a Elena y caminó hacia el aparador. Tomó el sombrero de fieltro negro que usaba para salir. Ya estaba oscureciendo afuera, pero no importaba. «Voy a la iglesia», anunció. «Voy a hablar con el padre Augusto ahora mismo». «Ahora, pero ya es casi de noche». «No me importa si es medianoche. Ese hombre me debe una explicación. Me debe una explicación desde hace 28 años». Elena dio un paso al frente, con el miedo estampado en el rostro. ¿Y si descubre cosas que no quiere saber? Antonio se detuvo en la puerta. Se giró. Miró a aquella chica que era su hija, y sintió una mezcla de amor desesperado y furia asesina. «Entonces lo sabré», dijo él, «porque peor que saber la verdad es vivir en la mentira. Y yo ya viví 28 años en la mentira. No voy a vivir ni un día más». Y salió. El caballo estaba en el establo. Antonio lo ensilló él mismo, sin llamar a ninguno de los peones, con las manos temblorosas de adrenalina. Montó y dirigió al animal hacia la ciudad. El camino de tierra cortaba la hacienda, bajaba la colina, pasaba por el puente de madera sobre el arroyo, subía hasta la calle principal de San Juan del Valle. La noche había caído por completo cuando Antonio amarró el caballo frente a la iglesia matriz. La construcción imponente de piedra y cal se alzaba en lo alto de la plaza principal, como siempre había estado, sólida, eterna, guardiana de secretos que nadie osaba cuestionar. Antonio subió los escalones de piedra. Empujó la pesada puerta de madera. La iglesia estaba vacía, iluminada apenas por las velas del altar y por 2 lámparas en los laterales. El olor a incienso y cera impregnaba el aire. «Padre Augusto», llamó, con la voz resonando por las bóvedas. «Padre Augusto, sé que está aquí». Hubo un ruido proveniente de la sacristía. Pasos lentos. Y entonces el cura apareció. Alto, delgado, con el hábito negro empolvado, los anteojos redondos reflejando la luz de las velas. Debía tener unos 70 años ahora, el cabello completamente blanco, la postura aún erguida. «Coronel Montes», dijo el sacerdote, con voz calmada, casi tediosa. «Qué sorpresa verlo aquí a estas horas». «Sorpresa es que usted todavía tenga el valor de mirarme a los ojos», replicó Antonio, subiendo los escalones del altar. El cura frunció el ceño. «No entiendo». «¿No entiende?» Antonio sacó del bolsillo la carta amarillenta de Alba. «Entonces déjeme refrescarle la memoria. 1919. Alba Rodríguez. Una niña llamada Elena. Un secreto que usted guardó por casi 30 años». La expresión del cura cambió. Por una fracción de segundo, el miedo recorrió aquellos ojos oscuros. Luego recuperó la compostura. «Coronel, creo que es mejor que conversemos en la sacristía. Creo que es mejor que conversemos aquí mismo, frente a Dios y de quien más quiera escuchar. Hay cosas que no deben decirse en voz alta, y hay cosas que no deben esconderse», rebatió Antonio, alzando la voz. «Y usted lo sabía. Desde el principio usted sabía que Alba tuvo una hija. Lo sabía y nunca me lo contó, ni cuando me casé con ella, ni cuando murió. Nunca». El padre Augusto suspiró. Se quitó los anteojos, limpió las lentes con el borde del hábito, se los volvió a poner. «Siéntese, coronel», dijo, señalando el primer banco. «Es una historia larga». «No quiero sentarme, quiero respuestas». «Y las tendrá», garantizó el cura, con la voz ahora cargada de cansancio. «Pero como dije, es una historia larga. Y si quiere saber de verdad lo que pasó, va a necesitar más que esa carta. Va a necesitar ver el registro». «¿Qué registro?». El cura se dio la vuelta y caminó hacia la sacristía. Antonio lo siguió, con el corazón latiendo como tambor de guerra. La sacristía era pequeña, olía a moho y cera. En una pared había un armario alto de madera oscura. El cura tomó una llave,
que llevaba en una cadenita al cuello, abrió el armario. Dentro, libros. Decenas de libros gruesos, encuadernados en cuero, polvorientos. Registros parroquiales que databan de más de un siglo. El cura tomó uno de los libros, el de 1919, y lo colocó sobre la mesa. Abrió en una página marcada con una cinta roja. Señaló una entrada. «Lea», dijo simplemente. Antonio se inclinó. A la luz tenue de la lámpara, leyó: «Bautismo de Elena, hija de Alba Rodríguez, nacida el 15 de marzo de 1919. Padre no declarado. Bautizada en ceremonia privada el 20 de marzo de 1919. Entregada al cuidado de Josefa y Manuel Silva. Presentes en la ceremonia: juez Sebastián Rodríguez, doña Amelia Rodríguez, padre Augusto Ferreira». Y abajo, en una letra diferente, una anotación: «Pedido de secreto absoluto. Orden del doctor Octavio Méndez. Bajo pena de consecuencias». Antonio leyó el nombre 3 veces. Doctor Octavio Méndez, el médico más importante de San Juan del Valle, dueño del Hospital de la Santa Casa, amigo del gobernador, hombre de influencia y poder que se extendía por todo el estado. Y en ese mismo instante, como un rayo de luz atravesando una cortina espesa, Antonio entendió. El doctor Octavio Méndez fue invitado especial en la fiesta de la familia Rodríguez en la capital, en 1918. Antonio lo recordaba porque el propio juez comentó, orgulloso, que había conseguido traer al ilustre médico para ser padrino de bautismo del sobrino. Alba estaba allí. Tenía 21 años. Era bonita, inocente, confiada. «Fue él», susurró Antonio con la voz quebrada. «Fue el doctor Octavio Méndez». El padre Augusto cerró el libro con cuidado. «No puedo confirmar ni negar», dijo en voz baja. «Pero puedo decir que el juez Rodríguez me buscó en marzo de 1919, desesperado, pidiendo que bautizara a la niña en secreto y encontrara una familia para quedarse con ella. Dijo que si alguien lo sabía, la reputación de su hija estaría destruida. Dijo que el doctor Octavio era un hombre demasiado poderoso para ser confrontado. Y que si yo le contaba a alguien, incluso al futuro marido de Alba, habría consecuencias terribles para todos los involucrados». «¿Y usted aceptó?» Antonio escupió las palabras. «Usted, un hombre de Dios, aceptó esconder un crimen». «Yo protegía a una joven inocente», replicó el cura, y por primera vez había emoción en su voz. «Protegía a una niña. Si la verdad salía a la luz en aquella época, Alba habría sido expulsada de casa, marcada, destruida. Nadie iba a creer que hubo violencia. Iban a decir que ella se ofreció, que provocó, que se lo merecía. Y la niña Elena iba a crecer con el estigma de bastarda, hija de la vergüenza. Entonces usted decidió que era mejor que creciera sin madre». «Decidí que era mejor que creciera viva y sana, a que muriera de hambre y vergüenza en las calles». Antonio quiso golpear al cura, quiso derribar aquella estantería, quemar aquellos registros, gritar hasta perder la voz. Pero una parte de él sabía, con una claridad dolorosa, que el sacerdote no estaba totalmente equivocado. En 1919, en una ciudad conservadora como San Juan del Valle, una chica violentada era vista como deshonrada, y una niña nacida fuera del matrimonio era condenada antes incluso de respirar el primer aire. «¿Y el doctor Octavio?», preguntó Antonio, forzando las palabras por la garganta apretada. «¿Qué pasó con él?». «Murió», dijo el cura. «En 1943. Ataque al corazón. Fue enterrado como héroe, benefactor de la ciudad, hombre de bien». «¿Héroe?», repitió Antonio, amargado. «Un violador enterrado como héroe». El cura no respondió. No había respuesta posible. Antonio tomó el libro de registros, lo cerró con fuerza. Miró al padre Augusto y vio, por primera vez, a un hombre viejo y cansado que había cargado demasiados secretos por demasiado tiempo. «¿Alguien más sabe esto?», preguntó. El juez se llevó el secreto a la tumba.
Doña Amelia también. Los Silva mantuvieron la promesa. Y yo, el cura suspiró, yo mantuve el confesionario como debe ser mantenido. Entonces, ¿quién mandó esas cartas? ¿Quién está intentando exponer todo esto ahora? El cura negó con la cabeza. No tengo idea, coronel, pero quien quiera que sea, conoce los detalles. Y tal vez cree que llegó la hora de la verdad. Antonio se dio la vuelta y salió de la sacristía sin decir una palabra más. Cruzó la iglesia con pasos largos, empujó la puerta, bajó los escalones. La plaza estaba desierta. Solo el viento frío de la noche y el sonido distante de un perro ladrando. Montó en el caballo y volvió a la hacienda con el alma hecha pedazos y la cabeza hirviendo de rabia, dolor y una pregunta que no lo soltaba. ¿Quién había mandado aquellas cartas? ¿Y por qué ahora, 3 años después de la muerte de Alba? Pero lo que Antonio aún no sabía, y descubriría pronto, era que la verdad sobre 1919 iba mucho más allá de lo que él imaginaba, y que alguien, en algún lugar de San Juan del Valle, estaba listo para revelar no solo lo que pasó con Alba, sino toda la red de mentiras y poder que sostenía a las familias importantes de la ciudad. La tormenta apenas estaba comenzando. Cuando Antonio regresó a la hacienda Santa Rita, ya pasaban las 10 de la noche. La luna llena iluminaba el camino de tierra y el caserón se alzaba en lo alto de la colina como un barco anclado en un mar de cafetales. Había luz encendida en la cocina, la lámpara que él había dejado para que Elena no se sintiera sola en aquella casa de extraños. Él amarró el caballo en el establo, le dio agua y avena y caminó despacio hasta la casa. Sus pasos en la grava parecían gritos en el silencio de la noche. Cuando empujó la puerta de la cocina, encontró a Elena sentada a la mesa, una taza de café frío entre las manos, los ojos rojos de tanto llorar. ¿Logró hablar con el cura?, preguntó ella, con la voz ronca. Antonio se quitó el sombrero, lo colgó en el clavo detrás de la puerta, arrastró una silla y se sentó pesadamente. De repente, sentía el peso de cada uno de sus 52 años. Lo logré, dijo, y descubrí cosas que preferiría nunca haber sabido. Él le contó todo: el registro parroquial, la anotación sobre el secreto, el nombre del doctor Octavio Méndez, la fiesta en la capital, la violencia que Alba sufrió y que nadie, absolutamente nadie, tuvo el valor de denunciar, porque el hombre era demasiado poderoso, demasiado importante, demasiado protegido. Elena escuchaba con las manos temblando alrededor de la taza. Cuando Antonio terminó, ella se quedó en silencio por largos minutos, simplemente mirando a la nada, procesando. Entonces fue eso, murmuró finalmente. Mi madre fue violentada por un hombre importante y tuvieron que esconderlo. Tuvieron que esconderme a mí. No porque no te amaran, dijo Antonio, y se dio cuenta de que lo creía, sino porque la sociedad era cruel. Todavía es cruel. Solo le cambiaron el nombre a las crueldades. Elena se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Usted me odia por existir? ¿Por ser el resultado de eso? La pregunta tomó a Antonio por sorpresa. Él miró a aquella chica, su hijastra, su hija del corazón, su responsabilidad que llegó demasiado tarde, y sintió que algo extraño le apretaba el pecho. No, dijo con firmeza, yo no te odio. No es culpa tuya haber nacido. Y si Alba te dio a luz, si te cargó por 9 meses, aún sabiendo que tendría que entregarte, es porque ella te amó, de la forma que pudo, de la forma que la dejaron amar. Elena rompió en sollozos nuevamente. Antonio se levantó, rodeó la mesa, posó la mano en el hombro de ella con la misma delicadeza con que tocaría un ave herida. Te vas a quedar aquí, dijo, conmigo, en esta casa. Este es tu lugar ahora. Pero, ¿y la gente? ¿Qué van a decir? Que digan lo que quieran. Yo soy el coronel Antonio Montes. Esta es mi tierra, mi casa. Y si yo digo que te quedas, te quedas.
Por primera vez desde que llegó, Elena esbozó algo parecido a una sonrisa. Era débil, temblorosa, pero era una sonrisa. Gracias, susurró. Gracias por creer en mí. Antonio asintió. Tomó la lámpara de la mesa. Ven, te voy a mostrar tu habitación. Él la condujo escaleras arriba, por el pasillo de madera crujiente, hasta una habitación al final del corredor. Era la habitación de huéspedes, pero hacía años que nadie la usaba. Tenía una cama matrimonial con colcha de ganchillo, un armario de jacarandá, una mesita con jarra y palangana para lavarse la cara. Por la ventana se veía la sierra a lo lejos, recortada contra el cielo estrellado. Mañana temprano le pido a Rosario, la cocinera, que traiga sábanas limpias y arregle todo bien, dijo Antonio. Pero por hoy creo que sirve. Sirve, sí, dijo Elena, mirando alrededor como si estuviera en un palacio. Sirve muy bien. Antonio iba a salir cuando ella llamó. «¿Coronel?» Él se detuvo en la puerta. «Puedes llamarme Antonio. O, si quieres, papá». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas nuevamente. Pero esta vez eran lágrimas diferentes. «Buenas noches, papá», dijo ella, probando la palabra en la lengua como quien prueba un alimento nuevo. «Buenas noches, hija». Y por primera vez en 28 años, aquella palabra, hija, fue dicha dentro de aquella casa. Los días siguientes fueron extraños para ambos. Antonio no estaba acostumbrado a tener compañía, después de 3 años de soledad viuda. Elena no estaba acostumbrada a vivir en una casa grande, con empleados, con cubiertos de plata y porcelana fina. Circulaban uno alrededor del otro como 2 animales salvajes aprendiendo a compartir el mismo territorio. Pero poco a poco, con la lentitud de las cosas que necesitan tiempo para echar raíces, comenzaron a construir una rutina. Elena se despertaba temprano, hábito de los años en la colonia, y bajaba para ayudar a Rosario en la cocina. Al principio la cocinera, una señora gorda y desconfiada de 60 años, la miraba de reojo. «¿Quién es esa muchacha que trajo el coronel?», preguntaba a los otros empleados. Pero cuando vio a Elena lavar los platos sin quejarse, barrer el suelo de tierra apisonada, encender el fogón de leña con la misma habilidad de quien ha hecho ese toda la vida, Rosario comenzó a ablandarse. «¿Sabes hacer pan de maíz?», preguntó Rosario al tercer día. «Sí sé, doña Rosario. Lo aprendí con mi madre». «Con doña Josefa. Entonces ayúdame aquí que la espalda me duele demasiado para amasar». Y fue así, entre hornadas de pan y ollas de frijoles, que Elena comenzó a encontrar su lugar. Antonio, por su parte, observaba desde lejos. Veía a su hija, y él ya pensaba en ella como hija, moverse por la casa con esa mezcla de timidez y determinación. Veía los gestos que eran de Alba, la forma en que se ponía el cabello detrás de la oreja, cómo inclinaba la cabeza cuando pensaba, cómo se mordía el labio inferior cuando estaba concentrada. Algunas tardes, cuando el trabajo en la hacienda lo permitía, Antonio volvía más temprano a casa. Se sentaba en la terraza con un café y llamaba a Elena para conversar. «Cuéntame sobre tu vida en la colonia», pedía, y Elena contaba sobre Josefa y Manuel, que la criaron con amor pero siempre con aquel secreto pesado en el aire. Sobre las plantaciones de maíz, las gallinas en el patio, las noches frías de junio cuando las cobijas nunca eran suficientes. Sobre los bailes del pueblo, las fiestas patronales, las bodas en la capilla. Sobre cómo aprendió a leer con el profesor itinerante que pasaba de colonia en colonia. Sobre los libros que pedía prestados y leía a la luz de una vela hasta la madrugada. «¿Te gusta leer?», preguntó Antonio sorprendido. «Me gusta, es lo único que me hacía olvidar que yo era diferente a las otras niñas». «¿Diferente cómo?». Elena se encogió de hombros. «No sé explicarlo, solo diferente. Como si tuviera una parte de mí que no encajaba. Ahora sé por qué». Antonio se quedó en silencio, moviendo el café con la cucharita de plata. «A Alba también le encantaba leer», dijo finalmente. «Tenía una biblioteca entera solo de ella. Está todo allí todavía, en la habitación que era suya. Si quieres,
Puedes tomar los libros. Los ojos de Elena se iluminaron. ¿Puedo de verdad? Claro, lo que es de ella es tuyo ahora. Esa misma tarde, Antonio abrió por primera vez en 3 años la habitación que fue de Alba. El olor a lavanda aún impregnaba el aire. Los vestidos seguían en el armario. El cepillo de cabello aún tenía hebras rubias atrapadas en las cerdas. Y en la estantería, decenas de libros. Novelas francesas, libros de poesía, tratados de historia. Elena entró despacio, con la reverencia de quien entra en una iglesia. ¿Era aquí donde ella dormía?, preguntó en voz baja. Era. Pasó los últimos meses aquí, cuando la enfermedad empeoró. Yo dormía en la silla de allá en el rincón para estar cerca. Elena pasó los dedos por la colcha de ganchillo, por las cortinas de encaje, por los libros en la estantería. Tomó un volumen de poesías, lo abrió. En la primera página, una dedicatoria en letra cursiva. Para Alba, que ama las palabras tanto como yo. Con cariño, papá. Navidad de 1925. Su abuelo, dijo Antonio. El juez Sebastián murió en 1930. Elena cerró el libro con cuidado. Lo apretó contra su pecho. ¿Puedo llevarme este? Puedes llevarte todos los que quieras. Ella eligió 3 libros, los abrazó como si fueran tesoros, y salió de la habitación con una sonrisa pequeña pero real. Antonio se quedó allí parado, unos minutos más, mirando alrededor. Sintió a Alba allí, casi palpable, casi audible, y por primera vez se permitió enfadarse con ella. Enfadado por haber ocultado, enfadado por no haber confiado en él, enfadado por haber muerto sin contar la verdad. Pero en el fondo, muy en el fondo, él sabía. Alba hizo lo que creía que debía hacer para proteger a todos, aunque eso significara destruir un pedazo de sí misma en el proceso. Si estás emocionado con esta historia, deja un like aquí abajo. ¿Podrías vivir en esa época, con tantos secretos y juicios? Cuéntanos en los comentarios. Fue el viernes, una semana después de la llegada de Elena, que la ciudad comenzó a hablar. Doña Carmen, dueña de la tienda en la plaza principal, esparció a quien quisiera oír. El coronel Montes trajo a una muchacha a vivir con él. Una muchacha de la colonia. Nadie sabe quién es. Pero me parece muy extraño un hombre viudo con una muchacha joven dentro de casa. Muy extraño de verdad. El chisme se esparció como fuego en pasto seco. En la misa del domingo, los cuchicheos comenzaron antes incluso de que el cura subiera al altar. Cuando Antonio entró en la iglesia con Elena a su lado, el silencio que cayó sobre los fieles fue pesado como plomo. Se sentaron en el banco de enfrente, donde los Montes siempre se sentaban. Elena mantenía la mirada baja, las manos apretando el rosario que fue de Josefa. Antonio, por el contrario, miraba alrededor con expresión desafiante, casi pidiendo que alguien dijera algo. Nadie dijo nada, pero las miradas lo decían todo. Tras la misa, a la salida de la iglesia, doña Carmen no resistió. Se acercó con su cara de víbora satisfecha. «Buenos días, coronel. Qué sorpresa verlo acompañado», dijo con falsa dulzura. «¿No nos va a presentar a la señorita?» Antonio colocó una mano protectora en la espalda de Elena. «Esta es Elena», dijo con voz clara, para que todos alrededor oyeran. «Mi hijastra, hija de Alba». El efecto fue inmediato. Doña Carmen abrió los ojos de par en par. Las otras señoras en la escalinata de la iglesia se miraron entre sí, incrédulas. Algunos hombres fruncían el ceño, confundidos. «¿Hija de doña Alba?», repitió doña Carmen. Pero ustedes no tuvieron hijos. Alba tuvo una hija antes de casarse conmigo», explicó Antonio, cada palabra una piedra lanzada. «Una hija que fue criada por otra familia. Ahora ha vuelto al lugar que es suyo, mi casa. Y espero que todos aquí la traten con el respeto que merece». El silencio era absoluto. Hasta los pájaros parecían haber dejado de cantar.
Fue entonces que una voz se alzó en medio de la pequeña multitud. Me parece muy bonito eso, coronel. Hacer justicia después de tanto tiempo. Era el doctor Tomás, el médico nuevo que había llegado a la ciudad hacía 2 años para sustituir al fallecido doctor Octavio Méndez. Un hombre joven, tal vez de 30 y pocos años, cabello oscuro, ojos amables. Se acercó, extendió la mano primero a Antonio, después a Elena. Doctor Tomás Ferreira, se presentó. Sea bienvenida a San Juan del Valle, señorita Elena. Elena le estrechó la mano con gratitud en los ojos. Gracias, doctor. Doña Carmen resopló, se dio la vuelta y bajó las escaleras pisando fuerte. Otras señoras la siguieron, pero algunos se quedaron. El doctor Tomás, su esposa doña Laura, el profesor de la escuela, algunos comerciantes, y todos saludaron a Elena con educación genuina. En el camino de vuelta a la hacienda, dentro de la carreta, Elena finalmente habló. ¿Por qué lo contó? Podría haber inventado cualquier cosa, porque la mentira no resuelve nada, respondió Antonio, tocando las riendas. Alba vivió en la mentira toda la vida. Yo no voy a hacer que tú vivas así también, pero ahora la ciudad entera lo sabrá. Que lo sepan. La verdad es que eres mi hija, y a quien no le guste, que se aguante. Elena sonrió. Era una sonrisa pequeña, pero cada día se hacía un poco más grande, un poco más fácil. Los días se transformaron en semanas. Mayo se volvió junio. El frío de la sierra comenzó a apretar de verdad, y las noches pedían mantas de lana y fuego en la chimenea. Elena estaba diferente. Comía mejor, dormía mejor. Hasta su rostro había ganado un poco de color. Ayudaba en la cocina, cuidaba la huerta, alimentaba las gallinas, pero lo que más le gustaba era quedarse en la biblioteca, leyendo los libros de Alba. A veces Antonio la encontraba allí, envuelta en un chal, un libro abierto en el regazo, los ojos perdidos en las páginas. ¿Ese es bueno?, preguntaba. Es triste, respondía Elena, pero bonito. Habla de una mujer que tuvo que elegir entre el amor y el deber. A Alba le encantaban esos libros tristes, comentaba Antonio con media sonrisa. Creo que ella entendía a esas mujeres, decía Elena en voz baja, porque ella fue una de ellas, y Antonio no tenía que responder, porque era verdad. Fue en un martes frío de junio que la segunda carta llegó. Antonio estaba en el despacho, revisando los libros de la hacienda, cuando José tocó a la puerta. Coronel, hay un sobre aquí. Estaba en el portón del corral. Nadie vio quién lo dejó. El corazón de Antonio se heló. Tomó el sobre, el mismo papel pardo, la misma caligrafía irregular a lápiz. Lo abrió con dedos temblorosos. Coronel Antonio, la verdad que descubrió es solo el comienzo. El doctor Octavio Méndez no fue el único. Hubo otras chicas, otras familias que callaron. Los registros están guardados en un lugar que usted conoce bien, la casa que fue del juez Sebastián Rodríguez, en la calle de la iglesia, en el ático, en una caja de metal con las iniciales SR. Vaya allí antes de que alguien destruya las pruebas, antes de que la historia se repita, y lleve a Elena con usted. Ella merece saber todo. Antonio leyó y releyó aquellas líneas. Otras chicas, otros crímenes escondidos, una caja en el ático de la casa del juez Sebastián, casa que ahora pertenecía a su sobrino, el abogado doctor Mario Rodríguez, un hombre serio y huraño que raramente conversaba con alguien. José, llamó Antonio, ensilla 2 caballos, Elena y yo vamos a la ciudad. ¿Ahora, coronel? Pero va a llover. No me importa si cae granizo. Vamos ahora. Subió. Tocó a la puerta de la habitación de Elena. Ella abrió con un libro en la mano, sorprendida. Llegó otra carta, dijo Antonio, y necesitamos ir a la ciudad, ahora. El miedo pasó por los ojos de ella, pero fue sustituido por determinación. Voy a buscar mi chal. Cabalgaron bajo un cielo cargado de nubes grises. El viento frío cortaba el rostro y traía olor a lluvia. Cuando llegaron a la calle de la iglesia, la casa del fallecido juez Sebastián se alzaba imponente. Una casona colonial de 2 pisos, pintada de blanco y amarillo, con balcones de hierro forjado.
Antonio amarró los caballos y subió los escalones de la entrada. Golpeó con fuerza la puerta. Quien atendió fue el doctor Mario Rodríguez en persona. Alto, delgado, cabello negro rayado de blanco, expresión permanentemente agria. «Coronel Montes», dijo con frialdad. «¡Qué sorpresa!». «Doctor». «Mario, necesito hablar con usted. Es urgente». El abogado miró a Elena con desconfianza. «¿Sobre qué?». «Sobre su tío, sobre Alba y sobre cosas que están guardadas en el ático de esta casa». La expresión del doctor Mario cambió. Se puso pálido, los ojos se estrecharon. «No sé de qué está hablando». «Sé que lo sabe», insistió Antonio. «O me deja entrar, o derribo esta puerta. Elija». Hubo un largo silencio. Entonces el doctor Mario dio un paso atrás. «Entren, pero rápido, no quiero escándalos». Entraron. La casa olía a moho y pasado. Las paredes estaban cubiertas de retratos antiguos, jueces, magistrados, doctores, todo el linaje de los Rodríguez mirando desde lo alto de sus marcos dorados. El doctor Mario los condujo escaleras arriba, por un pasillo estrecho, hasta una puerta baja que daba al ático. Sacó una llave del bolsillo, la abrió con reticencia. «Lo que buscan está ahí dentro», dijo. «Yo nunca tuve valor de tocarlo. Solo encontré esa caja cuando mi tío murió. Estaba escondida detrás de las maletas viejas. Leí algunos papeles y guardé todo de nuevo. Algunas verdades no deben salir a la luz». «Todas las verdades deben salir a la luz», replicó Antonio. Tomó la lámpara que el doctor Mario le ofreció y entró en el ático con Elena detrás. El lugar era estrecho, polvoriento, lleno de muebles viejos y cajas apiladas. Pero allá en el fondo, apoyada en la pared, estaba una caja de metal con las iniciales SR grabadas en la tapa. Antonio se arrodilló, abrió la caja. Dentro, documentos, decenas de ellos, cartas, certificados, registros escritos a mano y un cuaderno de tapa negra con la caligrafía firme del juez Sebastián. Antonio tomó el cuaderno, abrió en la primera página. «Registro personal, juez Sebastián Rodríguez, 1910 a 1930. Lo hojeó y entonces comenzó a leer en voz alta para que Elena pudiera oír. Marzo de 1919. Alba volvió de la capital embarazada. Dice que fue el doctor Octavio Méndez en la fiesta del compadre. Dice que él la emborrachó y la forzó. No puedo denunciarlo. Él es demasiado poderoso. Destruiría nuestra familia. Hablé con el padre Augusto. Decidimos que lo mejor es entregar a la niña a una familia de confianza. Alba lloró días seguidos, pero es lo mejor. Tiene que ser». La voz de Antonio tembló, pero continuó. Junio de 1921. Supe que el doctor Octavio hizo lo mismo con la hija del comerciante Silva. La chica se suicidó, se tiró al río. La familia dijo que fue accidente. Yo sé que no lo fue. Agosto de 1924. Otra más. La sobrina del farmacéutico. Esta vez la familia logró casar a la chica rápido con un primo. Fingieron que el hijo era prematuro. El doctor Octavio continúa impune, intocable. Diciembre de 1928. Confronté al doctor Octavio en una reunión del club. Dije que lo sabía. Él se rió en mi cara. Dijo que si yo contaba algo a alguien, destruiría mi carrera, mi familia, todo. Y yo le creí. Dios me perdone, pero le creí. Antonio dejó de leer. Las manos le temblaban tanto que casi dejó caer el cuaderno. Elena estaba llorando silenciosamente a su lado, las lágrimas corriendo por el rostro empolvado. «Él lo sabía», susurró Antonio. «El juez lo sabía todo y no hizo nada». «Tenía miedo», dijo Elena, con la voz embargada. «Tenía miedo y eligió protegerse a sí mismo». Antonio cerró el cuaderno, miró las otras cartas en la caja. Había al menos 5 casos documentados, 5 chicas cuyas vidas fueron destruidas. 5 familias que callaron por miedo o vergüenza. «Necesitamos llevarnos esto», dijo Antonio. «Necesitamos mostrarle a la ciudad entera lo que ese hombre hizo». «No», la voz del doctor Mario resonó detrás de ellos. Estaba en la entrada del ático, pálido,
desesperado. No pueden hacer eso. Van a destruir el nombre de la familia. Mi tío era un hombre respetado. Su tío era un cobarde, escupió Antonio, levantándose. Un cobarde que protegió a un criminal por años. Y esas chicas, esas familias, merecen justicia. ¿Justicia? El doctor Mario soltó una risa amarga. ¿Qué justicia? El doctor Octavio está muerto hace 4 años. ¿A quién van a castigar? ¿A los fantasmas? A su memoria, respondió Elena, también levantándose. Ella se limpió las lágrimas, alzó la barbilla. Vamos a mostrar a todo el mundo quién era realmente. Y vamos a limpiar el nombre de mi madre y de las otras chicas que fueron culpadas por crímenes que no cometieron. El doctor Mario dio un paso al frente, con los ojos brillando de rabia. Si salen de aquí con esa caja, los demando por invasión, robo, difamación. Demande, dijo Antonio, tomando la caja. Pero estas cartas verán la luz del día, aunque sea la última cosa que haga en la vida. Pasó junto al doctor Mario, empujándolo levemente hacia un lado. Elena lo siguió. Bajaron la escalera. Cruzaron la sala bajo la mirada acusadora de los retratos de los Rodríguez. Salieron a la calle. La lluvia había comenzado, fina, helada, empapándolo todo. Antonio amarró la caja a la silla de montar, ayudó a Elena a subir. ¿A dónde vamos?, preguntó ella. A la iglesia, respondió Antonio. El padre Augusto va a tener que responder por todo. Y después vamos al periódico. Vamos a publicar cada nombre, cada carta, cada verdad que este maldito cuaderno guarda. Cabalgaron bajo la lluvia, por la calle de la iglesia, subiendo hacia la plaza matriz. Pero cuando estaban llegando a la plaza, vieron humo. Mucho humo, viniendo de la dirección de la iglesia. Antonio espoleó al caballo. Elena lo siguió. Y cuando doblaron la esquina y la iglesia matriz apareció frente a ellos, los dos se detuvieron, horrorizados. La sacristía estaba en llamas. El fuego subía alto, lamiendo las paredes de piedra, devorando la madera antigua de la puerta y de las ventanas. La gente corría por todos lados, con cubos de agua, gritando, intentando controlar las llamas que se extendían demasiado rápido. La campana de la iglesia tocaba desesperada, convocando a todos para ayudar. Antonio desmontó de un salto, le lanzó la caja de metal a Elena. «Guarda eso con tu vida», gritó por encima del ruido. «No dejes que nadie se acerque». Corrió hacia la iglesia. El padre Augusto estaba en medio del tumulto, con el rostro cubierto de hollín, tosiendo, gritando órdenes. «El registro», gritaba el cura. «Alguien necesita salvar los registros parroquiales». Antonio lo agarró por el brazo. «Padre, ¿qué pasó?». El cura se volvió, con los ojos abiertos de pánico. «No lo sé. Estaba en el confesionario cuando sentí olor a humo. Cuando corrí a la sacristía, ya estaba todo ardiendo». Los libros, coronel, los registros de 100 años. Antonio miró las llamas. La sacristía donde una semana atrás él vio el registro de 1919. El registro que probaba el bautismo de Elena. El registro con la anotación sobre el doctor Octavio Méndez. «Fue a propósito», dijo Antonio, más para sí mismo. «Alguien prendió fuego a propósito». «¿Qué? No, no puede ser». Pero Antonio no esperó respuesta. Corrió hacia el lateral de la iglesia, donde los hombres formaban una cadena pasando cubos de agua. Tomó un cubo, arrojó agua a las llamas. Tomó otro, otro. El calor era infernal. El humo quemaba los ojos y los pulmones. Elena había bajado del caballo y se quedó en la plaza, abrazada a la caja de metal, observando todo con horror. A su alrededor, la ciudad entera se reunía. Doña Carmen, el doctor Tomás, el profesor, los comerciantes, los colonos que estaban en la ciudad aquel día. Todos ayudando o simplemente mirando, boquiabiertos, mientras la sacristía de la iglesia matriz, corazón religioso de San Juan del Valle, ardía. Tardaron casi 2 horas en controlar el fuego. Cuando finalmente las últimas llamas fueron apagadas, solo quedaban escombros humeantes. Las paredes de piedra resistieron, pero todo dentro había sido consumido. La madera, los muebles,
el armario de los registros y los libros, todos los libros parroquiales, bautismos, matrimonios, defunciones, décadas de historia convertidas en cenizas. Antonio entró en la sacristía destruida junto con el padre Augusto. El suelo estaba cubierto de agua y restos carbonizados. El armario alto donde estaban los registros estaba reducido a restos retorcidos de madera quemada. El cura se arrodilló, tomó un trozo de papel chamuscado y rompió a llorar. 100 años, gimoteó. 100 años de registros, perdidos. Antonio se agachó a su lado, tomó otro fragmento. Parte de una página del libro de 1919, pero estaba tan quemado que apenas se podían leer 2 palabras. Padre, dijo Antonio en voz baja, esto no fue un accidente. Alguien quiso destruir las pruebas. El cura levantó el rostro, con los ojos rojos, la cara marcada por el hollín. ¿Pruebas de qué? De lo que usted y el juez Sebastián escondieron, de los crímenes del doctor Octavio, de todo. El cura se puso pálido. ¿Cree que alguien haría eso? Usted dijo que si yo lo contaba, habría consecuencias terribles, recordó Antonio. Creo que tenía razón. La noche cayó sobre San Juan del Valle con un silencio pesado. La iglesia matriz, incluso sin la sacristía, permanecía en pie, sus paredes de piedra testigos mudos de secretos que alguien estaba muy determinado a mantener enterrados. Antonio y Elena volvieron a la hacienda cuando ya pasaban las 9 de la noche. Estaban empapados por la lluvia y el agua usada para apagar el incendio, exhaustos, pero cargando la caja de metal como si fuera oro. Rosario los esperaba en la cocina, preocupada. Dios mío del cielo, ¿qué les pasó? Después te explico, Rosario, dijo Antonio. Prepara un café fuerte, por favor, y algo para comer. Subieron al despacho. Antonio cerró la puerta con llave, encendió todas las lámparas, esparció el contenido de la caja sobre la gran mesa de jacarandá. El cuaderno del juez Sebastián, las cartas, los certificados, todo estaba allí, intacto, a salvo de las llamas que consumieron los registros de la iglesia. Fue mucha coincidencia, dijo Elena, aún temblando un poco, que descubriéramos estas cartas y el mismo día la sacristía se incendiara. No fue coincidencia, respondió Antonio, hojeando el cuaderno. Fue alguien que supo que estábamos removiendo esto y quiso borrar los rastros, pero cometió un error. ¿Cuál? No sabía de esta caja. Quemó los registros de la iglesia, pero esto de aquí, golpeó el cuaderno, es aún más comprometedor, porque no es solo un registro oficial. Son las propias palabras del juez, confesando que lo sabía todo y eligió callar. Elena tomó una de las cartas, comenzó a leer. Estaba dirigida al juez Sebastián, fechada en 1922, escrita por una madre desesperada. Excelencia, le imploro que haga algo. Mi hija Amelia está destruida. No come, no habla, solo llora. Lo que ese hombre hizo con ella no puede quedar impune. Usted es juez, puede hacer justicia. Por favor, en nombre de Dios, ayúdenos. Y abajo, en la caligrafía del juez, una nota. Hablé con el doctor Octavio. Él lo negó todo. Dijo que la chica se ofreció. Su palabra contra de él. Imposible probar. Aconsejé a la familia buscar matrimonio rápido para la joven. Es lo mejor para todos. Elena dejó caer la carta sobre la mesa. Se cubrió la boca con la mano. Antonio vio las lágrimas correr por el rostro de ella nuevamente. ¿Cuántas?, susurró Elena. ¿A cuántas chicas destruyó? Antonio contó las cartas, los relatos en el cuaderno, las anotaciones. Al menos 7, dijo con voz dura. 7 que el juez registró. Pueden haber sido más. Y todas silenciadas. Todas. Se quedaron allí, a la luz tenue de las lámparas, leyendo aquellos relatos de dolor, abuso y cobardía institucional. Eran casi las 11 de la noche cuando Rosario tocó a la puerta trayendo café y pan con mantequilla. Colocó la bandeja sobre la mesa, miró los papeles esparcidos, frunció el ceño. ¿Qué es todo esto, coronel? La verdad, Rosario, respondió Antonio. La verdad que intentaron esconder por 30 años.
Rosario se persignó, murmuró una oración y salió cerrando la puerta despacio. Fue Elena quien tuvo la idea. «Necesitamos publicar esto», dijo ella, levantándose y comenzando a caminar de un lado a otro. No solo mostrarlo a algunas personas, publicarlo en el periódico, para que toda la ciudad, todo el estado sepa lo que pasó. El periódico de San Juan está controlado por las familias importantes, recordó Antonio. Dudo que publiquen algo que exponga a los Rodríguez y a los Méndez. Entonces lo mandamos al periódico de la capital, o de otra ciudad grande. Periódicos mayores que no tengan miedo de las familias de aquí. Antonio se detuvo, pensó. Era arriesgado. Sería un escándalo enorme. Destruiría reputaciones, abriría heridas antiguas, pondría la ciudad patas arriba. Pero era lo correcto. Está bien, acordó. Mañana temprano voy a la capital. Llevo el cuaderno y las cartas para el Heraldo. Conozco al editor de allá. Me debe un favor. Yo voy contigo. No, es peligroso. Si alguien quemó la sacristía para esconder pruebas, puede intentar algo peor. Exactamente por eso voy, insistió Elena, parándose frente a él con los ojos firmes. Porque yo soy la prueba viva. Yo soy una de las víctimas de esta historia. Y voy a contar mi lado. Voy a mirar a los ojos al editor y decir: yo soy Elena, hija de Alba Rodríguez, y mi madre fue una de las mujeres que el doctor Octavio Méndez destruyó. No van a poder ignorar eso. Antonio la miró y vio, tal vez por primera vez, no a la chica frágil que apareció en su portón 3 semanas atrás, sino a una mujer fuerte, decidida, lista para luchar. Está bien, cedió. Vamos juntos. Durmieron poco aquella noche. Antonio se quedó en el despacho, organizando los documentos, escribiendo un informe detallado de todo lo que habían descubierto. Elena se quedó en su habitación, releyendo la carta de Alba, preparándose mentalmente para lo que vendría. El amanecer trajo un cielo limpio y frío. Antonio ensilló la carreta, guardó la caja de metal debajo del asiento, cubierta con una lona. Llevó también su escopeta de caza, solo por precaución. Elena bajó vistiendo el mejor vestido que tenía, el cabello recogido en un moño, una expresión de calma decidida en el rostro. Rosario los despidió en la puerta con un abrazo fuerte y una bendición murmurada. José se ofreció para ir también, pero Antonio rechazó. Necesito que te quedes aquí, cuidando la hacienda. Si nos pasa algo, buscas al doctor Tomás y le entregas esta carta, dijo Antonio, entregando un sobre lacrado. Dentro hay instrucciones de qué hacer con los documentos. No va a pasar nada, coronel, dijo José, pero tomó la carta de todos modos. El viaje de San Juan del Valle hasta la capital tomaba cerca de 5 horas en carreta. Antonio dirigió los caballos a un trote firme, pero no muy rápido. El camino de tierra cortaba haciendas, pasaba por pequeños pueblos, cruzaba puentes de madera sobre arroyos. Conversaron poco. Elena miraba el paisaje, las montañas a lo lejos, los campos de café que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Antonio mantenía los ojos en el camino, atento a cualquier movimiento sospechoso. Estaban a medio camino, pasando por una zona de monte más denso, cuando oyeron el ruido de caballos detrás de ellos. Antonio tiró de las riendas, miró hacia atrás. 3 jinetes venían al galope, levantando polvo. Incluso de lejos se podía ver que no eran viajeros comunes. Venían con propósito, venían rápido. «Sujétate fuerte», dijo Antonio a Elena, y azotó a los caballos. La carreta dio un bandazo y salió disparada. Elena se agarró al asiento, la caja de metal golpeando en el suelo. Los jinetes detrás aceleraron también, ganando terreno. «¡Alto!», gritó una voz detrás de ellos. «¡Alto en nombre de la ley!». Pero Antonio no paró. No cuando tenía la certeza de que aquellos hombres no eran ley ni nada parecido. Apuró a los caballos con más fuerza, la carreta balanceándose peligrosamente en los baches del camino. Un disparo cortó el aire. Elena gritó. Antonio bajó la cabeza, continuó guiando. Otro disparo, acertando la trasera de la carreta, astillando la madera. «¡Nos van a matar!», gritó Elena.
No, si yo los mato primero. Antonio tiró de la carreta hacia un lado, parando en un derrape. Tomó la escopeta, saltó, usó la carreta como protección. Elena se tiró al suelo, cubriéndose también. Los tres jinetes se acercaron, y entonces Antonio los reconoció. No eran hombres de la ley, eran matones contratados, del tipo que hacía el trabajo sucio para quien pagara bien. A uno de ellos Antonio lo reconoció, Joaquín el Negro, secuaz conocido del abogado doctor Mario Rodríguez. «Entreguen la caja», gritó Joaquín, parando a pocos metros de distancia con el revólver apuntando. «Entreguen y nadie saldrá herido». «Sobre mi cadáver», respondió Antonio, apuntando la escopeta. «Eso se puede arreglar, coronel». El silencio que siguió fue tenso. 3 hombres armados contra uno, y una chica indefensa en medio. Las probabilidades no eran buenas. Pero entonces un ruido diferente. Cascos de caballos, muchos caballos, viniendo de la dirección opuesta. Todos se giraron, apareciendo en la curva del camino un grupo de 6 jinetes, y al frente, montado en un caballo blanco, estaba el doctor Tomás. «Pensé que podría necesitar compañía», gritó el médico, sonriendo. Con él venían José, 2 peones de la hacienda, el profesor de la escuela y, sorprendentemente, el padre Augusto, montado en un caballo torpe pero decidido. Joaquín el Negro y sus hombres se miraron entre sí. 6 contra 3. Las probabilidades habían cambiado. «No has acabado», gruñó Joaquín, pero ya tiraba de las riendas del caballo. «Se van a arrepentir», y galoparon de vuelta, desapareciendo en una nube de polvo. Antonio bajó la escopeta, respiró hondo. El doctor Tomás desmontó, se acercó. «Rosario nos buscó esta mañana. Dijo que ustedes habían partido hacia la capital con documentos importantes», explicó. «Creí mejor asegurar que llegaran allá enteros». «Gracias, doctor», dijo Antonio, estrechando la mano del médico con fuerza. «Gracias de verdad». El padre Augusto también bajó del caballo, tambaleándose un poco. «Coronel», dijo él, con la voz cansada, «pasé la noche entera pensando sobre todo lo que pasó, sobre todos los años que pasé callado, y llegué a la conclusión de que es hora de hacer lo correcto. Voy con ustedes a la capital, voy a testificar, voy a contar todo lo que sé». Antonio miró al cura, aquel hombre viejo que había cargado secretos pesados por tanto tiempo, y asintió. «Entonces vamos», dijo. «Vamos juntos». Y así, con la escolta improbable de un médico, un capataz, 2 peones, un profesor y un cura arrepentido, Antonio y Elena continuaron el viaje hacia la capital. Llevaban consigo una caja de metal llena de verdades explosivas, y la determinación de que, costara lo que costara, aquellas verdades verían la luz del día. La tormenta que se aproximaba a San Juan del Valle apenas estaba comenzando. Pero esta vez era una tormenta de justicia, y nada ni nadie iba a poder detenerla. Llegaron a la capital cuando el sol ya pasaba del mediodía. La ciudad era mucho más grande que San Juan del Valle. Calles anchas, casonas imponentes, tranvías eléctricos, movimiento de gente y carruajes por todos lados. El olor a café tostado impregnaba el aire, mezclado con humo de las chimeneas de las fábricas que crecían en los alrededores. Antonio conocía bien aquella ciudad. Estudió Derecho allí en los años 1910. Frecuentó los mismos círculos sociales, los mismos clubes. Y conocía a Raúl Mezquita, editor de El Heraldo. Desde aquella época, habían sido compañeros de clase, compartido cervezas y discusiones acaloradas sobre política y justicia. El periódico quedaba en un edificio de 3 pisos en la calle principal. Las ventanas enormes dejaban entrar luz, y de la planta baja subía el ruido rítmico de las máquinas impresoras. Antonio amarró los caballos, tomó la caja de metal y entró seguido por Elena y por el padre Augusto. El doctor Tomás y los otros se quedaron afuera, montando guardia. La recepción olía a tinta y papel. Un muchacho joven, con tirantes y mangas de camisa remangadas, miró al grupo con curiosidad. «Buenos días, ¿puedo ayudar?» «Necesito hablar con Raúl Mezquita», dijo Antonio.
Es urgente. ¿Tiene cita? No, pero dígale que el coronel Antonio Montes está aquí. Él querrá recibirme. El muchacho dudó, pero algo en la postura de Antonio lo convenció. Subió las escaleras corriendo. 2 minutos después, bajó acompañado de un hombre de unos 50 años, cabello gris, anteojos de montura redonda, cigarrillo colgando en la comisura de la boca. «Antonio Montes», exclamó Raúl, abriendo los brazos. «¿Cuánto tiempo? Debe hacer unos, ¿qué? ¿20 años? Por lo menos», respondió Antonio, estrechando la mano del amigo. «Raúl, necesito un favor, un gran favor». La expresión de Raúl se puso seria. Miró a Elena, al cura, a la caja de metal que Antonio sostenía. «Vamos a mi despacho». Subieron hasta el 3er piso. El despacho de Raúl era un desorden organizado de papeles, libros, tazas de café frío y ceniceros llenos. Por las ventanas se veía la catedral en lo alto de la colina. Raúl cerró la puerta, indicó las sillas. «Siéntate, cuéntamelo todo». Y Antonio contó. Empezó por la carta anónima que recibió hacía 3 semanas. La llegada de Elena. El descubrimiento de la violencia que Alba sufrió. La visita al padre Augusto. La caja en el ático de la casa del juez Sebastián. El cuaderno con las confesiones. Las otras víctimas. El incendio en la sacristía. El intento de emboscada en el camino. Mientras hablaba, fue sacando los documentos de la caja y esparciéndolos sobre la mesa de Raúl. El cuaderno, las cartas, los certificados, todo. Raúl tomó el cuaderno, comenzó a leer. Su expresión cambió de curiosidad a shock, después a furia contenida. Leyó página tras página en silencio. Solo el crujido de la silla y el ruido distante de las impresoras llenando el ambiente. Cuando terminó, se quitó los anteojos, se frotó los ojos cansados. «Dios mío», murmuró. «Octavio Méndez, yo lo conocí. Vino aquí algunas veces. Era amigo del gobernador, tenía influencia hasta en la capital. Nadie jamás sospechó. Porque nadie quiso ver», dijo el padre Augusto, con la voz cargada de culpa. «Yo incluido. Elegimos el silencio porque era más fácil, más seguro, pero no era correcto». Raúl miró a Elena. «¿Y usted, señorita? ¿Usted es hija de una de las víctimas?» «Lo soy», respondió Elena, alzando la barbilla. «Mi madre fue Alba Rodríguez. Y yo crecí sin saber quién era ella, sin saber de dónde venía, porque la sociedad prefirió esconder la verdad antes que hacer justicia». Raúl asintió despacio. Tomó una de las cartas, leyó en voz alta. «Excelencia, mi hija tiene 16 años. Ella era una niña inocente. Ahora está embarazada y en desgracia. El doctor Octavio dice que ella mintió, que inventó todo. Pero yo soy madre. Yo sé cuando mi hija dice la verdad. Por favor, haga algo». «Por favor». Colocó la carta sobre la mesa con cuidado, como si fuera una cosa sagrada. «Esto de aquí», dijo Raúl, mirando a todos, «esto es dinamita pura. Si lo publico va a explotar. Va a destruir familias, reputaciones. Va a poner la región patas arriba». «Lo sé», dijo Antonio, «pero necesita hacerse. Esas mujeres merecen que sus historias sean contadas, merecen que su nombre sea limpiado». «¿Y los culpables?», preguntó Raúl. «Octavio Méndez está muerto. El juez Sebastián también. ¿A quién vamos a castigar?». «A su memoria», respondió Elena, con voz firme, «y a las estructuras que permitieron que esto sucediera. A los hombres que sabían y callaron. A las familias que eligieron reputación sobre justicia. A esa sociedad hipócrita que culpa a las víctimas y protege a los poderosos». Raúl la miró con algo parecido a la admiración. «Tienes coraje, muchacha, y razón». Él se levantó, caminó hacia la ventana. Se quedó mirando la catedral por largos segundos. Entonces se giró. «Voy a publicar. Página entera, tal vez 2. Con todos los nombres, todos los detalles. Voy a usar el cuaderno, las cartas, el testimonio de ustedes. Saldrá en la edición del domingo. 3 días a partir de ahora». «Gracias, Raúl», dijo Antonio, sintiendo un peso salir de sus hombros.
No me agradezcas todavía, alertó Raúl. Cuando esto se publique, ustedes se convertirán en blancos. Las familias involucradas van a negarlo todo. Van a contratar abogados. Van a intentar demandar al periódico y a ustedes. Van a decir que es mentira, difamación, venganza. Que lo intenten, dijo Antonio. Tenemos pruebas, documentos escritos por el propio juez. Y yo voy a testificar, añadió el padre Augusto. Voy a contar todo lo que sé. Sobre los bautismos secretos, sobre las familias que fueron forzadas al silencio, sobre la presión que el doctor Octavio ejercía sobre todos nosotros. Raúl asintió. Entonces está decidido. Dejen los documentos conmigo. Voy a necesitar unos 2 días para escribir el artículo, verificar los hechos, preparar todo. Vuelvan el sábado por la tarde para revisar antes de la impresión. Estuvieron de acuerdo. Dejaron la caja con Raúl, que la guardó en la caja fuerte del periódico, y bajaron de vuelta a la calle. El doctor Tomás y los otros esperaban ansiosos. ¿Y entonces?, preguntó el médico. Va a ser publicado, respondió Antonio, el domingo, para que todo el estado lo lea. El doctor Tomás sonrió. Entonces es mejor que volvamos a San Juan y nos preparemos para el terremoto. Amigos, escriban Justicia por Alba en los comentarios si también creen que estas historias necesitaban salir a la luz. ¿Qué parte de esta historia te ha tocado más hasta ahora? Cuéntanos. El viaje de regreso fue más tranquilo. Nadie los siguió. Nadie intentó emboscarlos. Pero Antonio sabía que era solo la calma antes de la tormenta. Cuando aquel artículo se publicara, el infierno se iba a desatar. Llegaron a la hacienda Santa Rita cuando ya oscurecía. Rosario los esperaba en la cocina con cena caliente, pollo guisado, arroz, frijoles. Comieron en silencio, exhaustos del viaje y de la tensión del día. Después de la cena, Antonio subió al despacho. Necesitaba pensar, planear los próximos pasos. Pero cuando encendió la lámpara, vio que algo era diferente. Había un sobre su mesa. Su corazón se aceleró. Tomó el sobre con manos temblorosas. Misma letra irregular, mismo papel pardo. Abrió. Coronel Antonio, usted hizo lo correcto. Pero ahora necesita saber una verdad más. La más dolorosa de todas. Alba no murió de cáncer. Fue envenenada. Alguien en San Juan del Valle quiso silenciarla antes de que decidiera contarlo todo. Busque al doctor Tomás. Él tiene las sospechas, pero tenía miedo de hablar. Ahora que usted está exponiendo todo, él puede confirmar. La verdad está en el informe que él escondió. En el armario de su clínica, carpeta roja, código 1944. Alba sabía demasiado, y alguien la mató por eso. Antonio leyó la carta 3 veces. 4, 5. Las palabras bailaban frente a él, negándose a tener sentido. Envenenada. Alba, su Alba. No murió de cáncer. Fue asesinada. Se levantó tan rápido que la silla cayó hacia atrás con un estruendo. Bajó la escalera a tropezones. Pasó por la cocina donde Rosario lavaba los platos. Salió al patio. El doctor Tomás estaba preparando su caballo para volver a la ciudad. «Doctor», gritó Antonio, «necesito hablar con usted. Ahora». El médico se volvió, vio la expresión en el rostro de Antonio y palideció. «¿Qué pasa?». Antonio mostró la carta. El doctor Tomás leyó. Y por primera vez desde que Antonio lo conoció, vio miedo genuino en los ojos del joven médico. ¿Cómo consiguió esto? ¿Entonces es verdad? La voz de Antonio era un gruñido. ¿Alba fue envenenada? El doctor Tomás miró alrededor, verificando si alguien más estaba cerca. Entonces tomó a Antonio por el brazo y lo jaló hacia adentro del establo, lejos de oídos curiosos. «Escucha», dijo el médico en voz baja, urgente. «Cuando llegué a San Juan del Valle, hace 2 años, el doctor Octavio ya había muerto. Pero todos hablaban de él como si fuera un santo. Benefactor, salvador,
Héroe. Empecé a atender en la clínica que fue suya y encontré archivos, muchos archivos. ¿Archivos de qué? De pacientes, tratamientos, pero también anotaciones personales, cosas que él no debería haber escrito pero escribió. Encuentros con chicas jóvenes, menciones a problemas resueltos, pagos a familias para mantener silencio. Él documentó todo, coronel, como si fuera inmune, como si nadie jamás fuera a descubrirlo. ¿Y Alba? El doctor Tomás respiró hondo. Su esposa murió en marzo de 1944. Yo no estaba aquí todavía. Fue el doctor Pablo, médico de Aguas Claras, quien cuidó de ella los últimos meses. Él diagnosticó cáncer de estómago. Pero cuando llegué y comencé a revisar los casos, encontré algo extraño en el archivo de ella. ¿Qué? El doctor Pablo había pedido una autopsia. Cosa rara, principalmente para una familia importante como la de ustedes. Pero él insistió. Dijo que los síntomas no coincidían con cáncer común. La autopsia fue hecha por el forense de la capital. ¿Y el informe? El informe apuntó niveles altísimos de arsénico en su cuerpo. El mundo de Antonio se derrumbó de nuevo. Arsénico, veneno de ratas, veneno que mataba despacio, imitando síntomas de enfermedades naturales. ¿Por qué nadie me lo contó? La voz de Antonio era un susurro quebrado, porque el informe desapareció. El doctor Pablo me dijo que entregó una copia al comisario de la época, el comisario Otavio. Pero el comisario archivó el caso. Dijo que no había pruebas suficientes, que podía haber sido contaminación accidental, que la familia Montes era demasiado respetada para ser manchada con sospechas. Y el informe desapareció. O mejor dicho, fue escondido. Pero usted dijo que tiene una copia. Carpeta roja, código 1944. El doctor Tomás asintió. Cuando el doctor Pablo murió, el año pasado, su viuda me entregó los archivos personales. Dijo que su marido había dejado instrucciones. Si algo le pasaba a él, yo debería guardar aquellos documentos. Uno de ellos era una copia del informe de Alba. Yo lo guardé, pero nunca tuve valor de mostrárselo a nadie. Hasta ahora. ¿Quién hizo esto?, rugió Antonio. ¿Quién envenenó a mi esposa? No lo sé. Pero sé que 3 meses antes de morir, Alba buscó al padre Augusto. Pidió hacer una confesión larga. El cura nunca me contó lo que se dijo, secreto de confesión, pero dijo que ella estaba muy angustiada, muy asustada. Dijo que quería contar una verdad que había guardado por años, pero tenía miedo de las consecuencias. Antonio cerró los ojos. Alba. Su Alba había decidido contar sobre Elena, sobre el doctor Octavio, sobre todo, y alguien la mató para impedirlo. ¿Quién lo sabía?, preguntó, abriendo los ojos. ¿Quién sabía que ella estaba pensando en hablar? No puedo tener certeza, pero... El doctor Tomás dudó. Pero el comisario Otavio era primo del doctor Mario Rodríguez, y el doctor Mario siempre estuvo obsesionado con proteger el nombre de la familia. Él sabía sobre Elena, sabía sobre el escándalo que sería si la verdad salía a la luz. Antonio sintió la rabia subir por la garganta como lava. Doctor Mario Rodríguez. El abogado que intentó impedirles llevarse la caja. El hombre que mandó matones tras ellos en el camino. El sobrino del juez cobarde que protegió a un monstruo por años. Él mató a Alba, susurró Antonio. ¿O mandó matarla? No tengo pruebas, alertó el doctor Tomás. Solo sospechas y un informe que desapareció de los archivos oficiales. Pero usted tiene la copia. La tengo, en la clínica, guardada bajo llave en el armario de archivos confidenciales. Entonces, vamos a buscarla. Ahora, coronel, es peligroso. Si el doctor Mario descubre... Que descubra, escupió Antonio. Ese hombre me quitó a mi esposa, le quitó una madre a Elena, y todavía cree que va a salir impune. Vamos a buscar ese informe y vamos a añadirlo al artículo del periódico. El doctor Tomás miró a Antonio.
a aquel hombre de 50 y tantos años que en 3 semanas perdió y ganó una hija. Descubrió que su esposa fue víctima de violencia y ahora sabía que fue asesinada. Y vio que no servía de nada argumentar. Está bien, dijo el médico, pero vamos con cuidado y armados. Fueron a caballo, solo los dos, por el camino oscuro que unía la hacienda con la ciudad. La luna estaba cubierta por nubes y el camino estaba iluminado solo por las linternas que llevaban. El frío de la noche cortaba como cuchilla. La clínica del doctor Tomás quedaba en una casa de una planta en la calle del Comercio, cerca de la plaza. Cuando llegaron, todo estaba oscuro y silencioso. El doctor Tomás sacó la llave, abrió la puerta, entraron. El olor a alcohol y éter impregnaba el aire. El doctor Tomás encendió una lámpara. Condujo a Antonio hasta un pequeño despacho al fondo. Había un armario alto de hierro, cerrado con candado. El médico sacó otra llave, abrió. Dentro, estantes llenos de carpetas, organizadas por año y número. El doctor Tomás pasó el dedo por los lomos hasta encontrar la carpeta roja marcada. 1944, confidencial. Tomó la carpeta, la puso sobre la mesa, abrió, y allí estaba, el informe de la autopsia de Alba Rodríguez de Montes, fechado el 28 de marzo de 1944, firmado por el doctor Alberto Campos, forense de la capital. Antonio leyó con las manos temblando. Análisis toxicológico reveló presencia de arsénico en concentración letal en tejido gástrico, hígado y riñones. Patrón consistente con envenenamiento progresivo a lo largo de 2-3 meses. Causa de la muerte: insuficiencia orgánica múltiple provocada por intoxicación por arsénico. Conclusión: muerte no natural. Se recomienda investigación criminal. Abajo una anotación a mano. Copia entregada al comisario Otavio Méndez el 30 del 03 de 1944. Esperando apertura de investigación. Otavio Méndez. El apellido no era coincidencia. ¿Él era pariente del doctor Octavio?, preguntó Antonio. Sobrino, confirmó el doctor Tomás. Y como dije, primo del doctor Mario. Toda esa gente está conectada. Se protegen unos a otros hace generaciones. Antonio cerró el informe. Abrazó la carpeta contra el pecho. Voy a llevar esto a la capital mañana mismo. Raúl necesita verlo. Necesita incluirlo en el artículo. De acuerdo, pero coronel, el doctor Tomás puso la mano en el hombro de Antonio. Esto va a implicar al comisario. Va a implicar al doctor Mario. Tal vez a otros. Van a negar, van a luchar. Van a intentar destruirlos a usted y a Elena. Que lo intenten. Salieron de la clínica, cerraron todo. Estaban a punto de montar cuando oyeron voces. Se volvieron. De la esquina, un grupo de hombres se acercaba, antorchas encendidas en las manos. 6, 7, tal vez 8, y al frente, inconfundible en la luz anaranjada de las antorchas, estaba el doctor Mario Rodríguez. Coronel Montes, dijo el abogado, con la voz helada. Pensé que te encontraría aquí, siempre tan predecible. Antonio y el doctor Tomás se pusieron de espaldas contra la pared de la clínica. Antonio tenía la escopeta. El doctor Tomás tenía un revólver, pero eran 2 contra 8. ¿Qué quieres, Mario?, preguntó Antonio. Ese informe y la caja de metal que te llevaste de mi casa. Devuélvela y nadie saldrá herido. Tú mataste a Alba, dijo Antonio, y no era una pregunta. El doctor Mario sonrió. Una sonrisa fría, de reptil. Yo no maté a nadie, coronel. Tu esposa murió de cáncer. Eso está documentado. Lo que tienes ahí es un informe fraudulento, creado por un médico incompetente que quería causar problemas. Mentira. Pruébalo. ¿Dónde están los testigos? ¿Dónde están las pruebas aparte de ese papel? El comisario Otavio investigó en la época y no encontró nada. Caso archivado. Porque ustedes lo archivaron. Porque Alba iba a exponerlo todo y ustedes no podían dejarlo. La máscara del doctor Mario se agrietó un poco. La rabia apareció por debajo. Mi familia construyó esta ciudad, siseó. Mi tío,
El juez Sebastián fue uno de los hombres más importantes de la región. ¿Y crees que voy a dejar que un cuaderno lleno de desvaríos de un viejo senil destruya todo? ¿Crees que voy a dejar que la memoria del doctor Octavio, hombre que salvó cientos de vidas, sea manchada por acusaciones de chicas que probablemente se ofrecieron y después se arrepintieron? Eres un monstruo, susurró el doctor Tomás. Igual que tu tío, igual que el doctor Octavio. Soy un hombre que protege lo que es suyo. Y usted, doctor, está interfiriendo en asuntos que no le incumben. El doctor Mario hizo una señal. Los hombres a su alrededor se acercaron, formando un semicírculo. Algunos tenían machetes, otros palos. Uno tenía una escopeta vieja. Última oportunidad, dijo el doctor. Mario, el informe. Y dime dónde está la caja. Está en un lugar donde nunca la alcanzarás, respondió Antonio. Está en la caja fuerte de El Heraldo en la capital. Y el domingo, todo el estado sabrá lo que tu familia hizo. El rostro del doctor Mario se retorció de furia. Entonces, que así sea, pero no vivirás para ver esa publicación. Levantó la mano a punto de dar la señal de ataque. Fue cuando una voz cortó la noche. Yo no haría eso si fuera usted, doctor Mario. Todos se volvieron. De la calle principal, otro grupo se acercaba. Y este grupo era mayor. 15, tal vez 20 personas. Al frente venía Elena, sosteniendo una lámpara en alto. A su lado, el padre Augusto. Detrás, José, Rosario, los peones de la hacienda. Y sorprendentemente, doña Laura, esposa del doctor Tomás, y el profesor de la escuela, y varios comerciantes de la ciudad que Antonio conocía de vista. ¿Qué es esto? ¿El doctor? Mario miró alrededor, confundido, sintiendo que el control de la situación se escapaba. Elena dio un paso al frente, alzó la voz para que todos oyeran. Esto es la verdad saliendo a la luz, doctor. Es la ciudad finalmente abriendo los ojos. Yo soy Elena Rodríguez, hija de Alba Rodríguez, y vine aquí a decir frente a todos, mi madre fue víctima, ella y muchas otras. Y el hombre al que ustedes llaman benefactor, el doctor Octavio Méndez, era un depredador, un criminal al que ustedes protegieron por décadas. ¡Mentira!, gritó el doctor Mario. Esta chica es una impostora, una oportunista queriendo manchar el nombre de familias honradas. Entonces explica esto, dijo el padre Augusto, dando un paso al frente y levantando un libro. Era otro registro parroquial, más antiguo, que él había logrado rescatar de su archivo personal antes del incendio. Bautismos secretos, niños entregados a familias, todo documentado, todo verdad. Y yo, como sacerdote de esta comunidad, confieso mi cobardía por haber callado tanto tiempo. Un murmullo recorrió a los presentes. El doctor Mario miró alrededor y vio que estaba perdiendo. Vio en los rostros de las personas duda, shock y peor. Comenzaba a haber credibilidad. Ustedes no tienen pruebas de nada, insistió, desesperado ahora. Tenemos, dijo Antonio, levantando la carpeta roja. Tenemos el informe que prueba que Alba fue envenenada. Tenemos el cuaderno del juez Sebastián confesándolo todo. Tenemos cartas de madres desesperadas. Tenemos testimonios. Y el domingo, todo esto va a ser publicado, para que todo el mundo lo vea. El silencio que cayó fue absoluto. El doctor Mario miró a sus hombres, dándose cuenta de que incluso ellos comenzaban a dudar. Miró a la multitud que crecía porque más gente aparecía, atraída por la conmoción. Miró a Elena, a aquella chica de 28 años que tenía el rostro de Alba y el coraje que él nunca tendría. Y entonces, por primera vez en la vida, el doctor Mario Rodríguez no supo qué hacer. Esto no ha acabado, dijo finalmente, con la voz temblorosa. Voy a demandar. Voy a usar todos los recursos. ¿Vas a hacer qué? La voz vino de detrás de la multitud. Era doña Carmen, la chismosa de la tienda, con lágrimas corriendo por el rostro. ¿Vas a callar una vez más? ¿Cómo callaron a mi sobrina?
Amelia tenía 16 años, doctor Mario. 16. Y después de que aquel monstruo hizo lo que hizo con ella se tiró al río. Mi hermana nunca se recuperó. Y yo guardé ese secreto por 20 años porque me dijeron que era lo mejor. Pero no es lo mejor, nunca lo fue. La confesión explotó como una bomba. Otras voces comenzaron a alzarse. Una mujer anciana contó sobre la nieta, un hombre sobre la hija, otro sobre la esposa que murió de tristeza años atrás. Secretos guardados por décadas comenzaron a brotar como agua de una presa rota. El doctor Mario retrocedió, se tambaleó, se puso pálido. Sus hombres se apartaron de él como si fuera un leproso. Y entonces, sin una palabra más, se dio la vuelta y salió corriendo por la calle oscura, desapareciendo en la noche. Nadie lo siguió. Nadie lo necesitaba. La verdad había vencido. El sol estaba saliendo cuando finalmente todos se dispersaron. Antonio, Elena, el doctor Tomás y el padre Augusto volvieron a la hacienda, exhaustos pero aliviados. Rosario preparó café fuerte y pan caliente. Se sentaron a la mesa de la cocina mientras la luz del amanecer entraba por las ventanas. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Elena. El artículo va a ser publicado, respondió Antonio. El informe va a ser incluido, y la justicia, aunque tardía, se hará, al menos en la historia, en la memoria. En el nombre de Alba y de las otras mujeres. ¿Y el doctor Mario? Va a responder, dijo el padre Augusto. Tal vez no criminalmente. Él es demasiado listo, cubrió sus rastros. Pero socialmente, moralmente, ya está destruido. Nadie en San Juan del Valle querrá asociarse con él después de esto. El doctor Tomás asintió, tomó un sorbo de café, y las familias de las víctimas van a poder finalmente hablar, finalmente llorar, finalmente tener su duelo reconocido. Elena miró por la ventana, hacia el sol saliendo sobre los cafetales. Mamá Alba puede descansar ahora, dijo en voz baja. Ella no murió en vano. Su verdad va a salvar a otras mujeres. Va a impedir que esto pase de nuevo. Antonio tomó la mano de Elena por encima de la mesa. Apretó con cariño. Ella tendría orgullo de ti, dijo. Tanto orgullo. Y por primera vez en 3 años, desde que enterró a Alba, Antonio sintió que ella estaba realmente en paz. Sintió que había hecho, finalmente, lo que ella querría que él hiciera. Expuso la verdad. Protegió a su hija y dio voz a las mujeres que fueron silenciadas. La tormenta había pasado y del otro lado había sol. El sol de aquel primer domingo después de la revelación nació rojo sobre los cafetales, tiñéndolo todo con un brillo cálido que parecía finalmente anunciar un nuevo comienzo. La hacienda Montes despertó despacio, con el olor a pan horneándose en el fogón de leña y el viento fresco pasando por el huerto de mangos, empujando las hojas como quien quiere alejar de una vez la sombra de los últimos años. Pero incluso con la calma de la mañana, había algo nuevo en el aire, un silencio limpio, diferente, lleno de posibilidades. Elena fue la primera en bajar. Los pies descalzos tocaron el suelo frío de la cocina, y ella se estremeció levemente, pero sonrió al sentir el aroma fuerte del café colado, subiendo de la jarra de barro que Rosario sostenía. La luz pasaba por las rendijas de la ventana, dibujando rayas doradas en el rostro de la joven. ¿Durmió bien, niña?, preguntó Rosario, sirviendo café como quien ofrece una bendición. Mejor que en los últimos 3 años, respondió Elena, y su voz tenía una suavidad que nadie allí había oído antes. Se sentó a la mesa. El banco viejo crujió, sonido familiar y acogedor, recordando que allí, en aquella casa, había demasiada historia para borrarse. Mientras mordía un pedazo de pan caliente, Elena miró alrededor, y por primera vez no sintió el peso del juicio del pueblo. Sintió apenas hogar. Antonio bajó poco después, acomodándose el sombrero con un gesto automático. Tenía ojeras profundas de noches mal dormidas.
pero algo diferente brillaba en sus ojos. Una paz tardía, pero verdadera. Él se acercó a la mesa y pasó la mano por el cabello de Elena como un padre que reencuentra a la hija perdida. «Hoy es el día», dijo él sentándose. «El periódico ya debe estar circulando. Cuando llegue, San Juan del Valle entera sabrá la verdad». Elena respiró hondo. «Estoy lista». «Sé que lo estás». Afuera, el ruido de pasos arrastrados se acercó. Era el padre Augusto, cargando una pequeña caja de madera. El viejo estaba abatido, con el rostro surcado por la culpa de años, pero había firmeza en cada movimiento. «Traje algo que creo que deben ver», dijo él. Antonio hizo señal para que entrara. El cura colocó la caja sobre la mesa con cuidado, como quien deposita un bebé recién nacido. Abrió lentamente. Allí dentro había un rosario antiguo, un sobre y una pequeña imagen de madera tallada. «Esto de aquí», dijo el cura, «era de tu madre, Elena. Alba me lo entregó un día antes de morir. Pidió que te lo viera cuando llegara la hora. Y yo tardé demasiado en encontrar el valor». Las manos de Elena temblaron. Ella tocó el rosario. Sintió el frío de las cuentas pasando entre sus dedos. Después abrió el sobre. Era una carta simple, la letra torcida, apresurada. «Mi Elena, si algún día vuelves, quiero que sepas que te amé desde el primer instante, que luché por ti como pude, aunque nadie me oyera. No dejé morir tu nombre. Y si yo no estoy más aquí, busca al coronel Antonio. Él va a cuidar de ti mejor que cualquier persona en este mundo. Mamá». Elena se cubrió la boca. Las lágrimas cayeron, calientes, saladas, corriendo por la piel como un río finalmente liberado tras años represado. Ella pensó en mí hasta el final. Antonio puso la mano en su hombro. Ella pensó, cada segundo. Desde afuera oyeron el tropel de un caballo. José apareció en el patio, levantando polvo. «Coronel, llegó el periódico. Ya está todo en la plaza». El corazón de Elena se disparó. Ella miró a Antonio, que se levantó despacio, sintiendo el peso de aquel momento histórico. «Vamos», dijo él, «es hora de ver lo que hicimos juntos». La plaza de San Juan estaba llena. Gente de todas las edades sostenía el periódico El Heraldo en las manos, comentando en voz alta, señalando, llorando, moviendo la cabeza con incredulidad. El ruido era intenso, herraduras golpeando el suelo de piedra, niños corriendo, voz de gente indignada, murmurando oraciones, desahogando memorias enterradas por décadas. En el centro de la plaza, el padre Augusto leía en voz alta fragmentos del artículo, mientras el doctor Tomás respondía a preguntas. El periódico estampaba en la portada, en letras enormes: «La verdad tras el caso Alba. Informe revela envenenamiento. Documentos exponen abusos del doctor Octavio Méndez». Y justo abajo, en foto nítida, Elena Rodríguez rompe el silencio de 28 años. Cuando Elena y Antonio llegaron, la multitud se abrió. Murmullos corrieron entre el pueblo como viento en cañaveral. «Es ella, la hija de Alba, la chica que tuvo coraje. Dios bendiga a esa niña». La primera persona en acercarse fue doña Carmen. Pero esta vez no había veneno en su mirada, solo arrepentimiento. «Niña», dijo ella, secándose el rostro con el delantal, «perdóname por los años de lengua afilada. Si hubiera sabido la verdad, si alguien hubiera hablado, mi sobrina tal vez todavía estaría viva». Elena sostuvo sus manos. «No borramos el pasado, doña Carmen, pero podemos impedir que pase de nuevo». La mujer rompió a llorar y abrazó a Elena fuerte, como quien agradece y pide perdón al mismo tiempo. Antonio observó desde lejos, sintiendo el pecho llenarse de algo que no sentía desde la muerte de Alba: orgullo y esperanza. De repente, pasos apresurados. Era el comisario Octavio, sosteniendo un papel. «Coronel Elena», dijo él ajustándose el sombrero en un gesto nervioso. «La alcaldía convocó reunión urgente.
van a abrir investigación oficial. Y parpadeó inseguro. Abrieron también proceso de revisión de las acciones del antiguo juez Sebastián y del doctor Mario. Todo lo que ustedes trajeron lo cambió todo. Elena respiró hondo, sintiendo finalmente el peso salir de sus hombros. Era esto lo que mamá quería, murmuró. La campana de la iglesia tocó. No el toque desesperado del incendio, sino un sonido claro, firme, anunciando cambio. El tiempo pasó. 3 meses después, la hacienda Montes estaba diferente. La plantación de café prosperaba como nunca. La casa grande había ganado nueva pintura. En la terraza, flores blancas que Elena había plantado brotaban bajo la sombra mansa de la tarde. Los peones pasaban saludando a Antonio con respeto renovado. La vida, poco a poco, había encontrado su ritmo. Elena trabajaba en la escuela del pueblo, alfabetizando a niños del campo. El profesor antiguo, ahora su aliado, cedía espacio, enseñaba con ella, aprendía con ella. Y Elena descubrió que tenía vocación para guiar otras vidas, como Alba guió la de ella, incluso a la distancia. Cierta tarde, Antonio apareció con 2 tazas de café caliente. «Lo logramos, Elena», dijo él, sentándose a su lado en la escalera de la terraza. La investigación concluyó todo. El nombre de Alba fue limpiado. El registro nuevo fue publicado ayer en el diario oficial. Ella no solo fue declarada inocente, sino reconocida como víctima. Elena apretó el rosario de Alba colgado al cuello. Mamá puede descansar de verdad ahora. Puede. Y tú también. El viento pasó ligero, trayendo olor a tierra mojada. Un grupo de golondrinas cortó el cielo, dibujando líneas oscuras contra la puesta de sol. Elena apoyó la cabeza en el hombro de Antonio, no como hija biológica, sino como alguien que encontró un hogar donde jamás imaginó que pudiera existir. Gracias por todo, coronel. No soy coronel para ti. Soy solo Antonio. Y voy a estar aquí mientras quieras quedarte. Ella sonrió. Una sonrisa tranquila, luminosa. El domingo siguiente, toda la ciudad se reunió en la plaza nuevamente, pero esta vez no para silenciar dolor, sino para celebrar memoria. El padre Augusto, con sotana nueva, abrió la ceremonia. Hoy, en nombre de la verdad y de la fe que cargamos, dedicamos la nueva sala de lectura de la Biblioteca Municipal a Alba Rodríguez. La placa brillaba bajo el sol. Sala Alba Rodríguez, en memoria de las mujeres que no pudieron hablar. Elena sostuvo la mano de Antonio. El pueblo aplaudió. Niños corrieron por el patio. Gente del poblado trajo pasteles, tamales, pan, como si el evento fuera un gran bautizo. Y en cierta forma lo era. El bautizo de una nueva era. Hasta doña Carmen organizó una mesa de dulces orgullosa. Cuando la ceremonia terminó, el padre Augusto llamó a Elena a un lado. «Niña, necesito mostrarte una cosa». La condujo hasta la capilla pequeña detrás de la iglesia. Allí dentro, fresco y silencioso, le entregó un sobre. «Llegó ayer. Es de la familia de Amelia». Elena abrió. Era una carta de agradecimiento, escrita por la madre de la chica. «Gracias por devolver la voz a mi hija. Gracias por hacer lo que nadie tuvo el valor de hacer. Ahora ella puede descansar». Elena cerró los ojos. Sintió la mano de Antonio posarse en su espalda. «Cambiaste vidas, Elena. Igual que tu madre cambiaría si hubiera tenido oportunidad». Ella se volvió hacia él, con los ojos brillando. «Cambiamos, Antonio, juntos». Afuera la plaza hervía de alegría, vida y renacimiento. La ciudad que antes la juzgó, ahora la acogía como una de las suyas. Era por fin el comienzo de una nueva historia. Aquella noche, antes de dormir, Elena salió al patio. El cielo estaba limpio, salpicado de estrellas brillantes. Ella sostuvo el rosario en el pecho y respiró hondo, sintiendo la brisa suave rozar su piel. «Mamá», murmuró, «lo logramos». Y por primera vez, desde que volvió a San Juan del Valle, sintió que Alba estaba allí, no como dolor, no como ausencia,
sino como presencia ligera, amorosa, iluminando todo. Elena sonrió al cielo oscuro y volvió al interior de la casa, a la vida que estaba reconstruyendo, a las personas que amaba, al futuro que finalmente podía imaginar. La jornada de ella y de Antonio no terminaba allí, pero por primera vez en décadas comenzaba en paz. Si te gustó esta historia, deja un like, suscríbete al canal y comparte con alguien que ame las buenas narrativas. Haz clic en la próxima historia para continuar viajando por el interior. ¿Qué te pareció esta historia? Último.